comparte con nosotros una serie de enseñanzas que será de mucha edificación para ti y toda tu familia. Te presentamos Escuela para Padres. ¿Tengo derecho a defender la educación de mis hijos? Disertante, Débora Núñez, especialista en Derecho de Familia. Soy Débora Núñez, abogada, especialista en Derecho de Familia. Hoy nos encontramos en estas sesiones para hablar de la educación sexual integral. En este punto te voy a contar que venimos escuchando mucho de este tema en este último tiempo y creemos que es algo nuevo. Pero no, es un tema que ha tenido su desarrollo en todo el mundo y en nuestro país ya hace varias décadas. El haberlo desconocido ha dejado que otros decidan y actúen por nosotros. Pero es tiempo de que nos involucremos activamente en la educación de nuestros hijos. No podemos ignorar lo que sucede en las escuelas o desestimar cómo afecta esto en su vida y en los conceptos educativos que se le dan a los alumnos. Por eso considero importante que conozcamos el tiempo y el contexto de este tema. Brevemente te cuento que en el 2006 se crea en Argentina el Programa Nacional de Educación Sexual Integral bajo Ley 26.150, que estableció un marco legal y jurídico con la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes a recibir una educación sexual en todos los establecimientos educativos, sean estos públicos o privados, y en todas las carreras de formación docente. ¿Por qué se llama integral? Porque debe articular aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. En la provincia del Chaco encontramos la Ley 1502/E, que también data del año 2006, donde la provincia, en el mismo tenor que la ley nacional, regula y reglamenta sobre el tema de educación sexual. ¿Cuáles son los objetivos que presenta esta ley? Te cuento. Garantizar la enseñanza sobre el contenido de salud sexual, facilitar el desarrollo del pensamiento reflexivo, promover el conocimiento para la adopción de decisiones y comportamientos razonables sobre la procreación, maternidad y embarazo adolescente. También informar sobre los maltratos y los abusos, y fomentar la responsabilidad individual y social en el ejercicio de los derechos sexuales. Y por último, contrarrestar mitos y falsas creencias. Te tengo que decir que en todo este tiempo estas leyes no se aplicaron con anterioridad por falta de interés del Estado de hacerlo. ¿Cómo es que se llega a la ESI? ¿Cómo es que se llega a que la ESI aplique o pretenda aplicar la ideología de género? Esto se fue promoviendo con anterioridad y de alguna manera otras leyes prepararon el camino. En el año 2010, Argentina promueve y reconoce el derecho de matrimonio igualitario, donde dos personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio. Esto queda asentado en el Código Civil y pasa a ser una ley nacional. En el año 2012 se sanciona la Ley de Identidad de Género, donde se permite que las personas trans, hablamos de travesti, transexuales y transgéneros, puedan ser inscriptos en sus documentos y puedan elegir el género que ellos prefieran. Además de promover un tratamiento médico de cambio de sexo donde los hospitales y las clínicas privadas están obligados a hacerlo. En el año 2017 tenemos el programa ESI, que incluye el programa de embarazo adolescente no intencional, llamado ENIA, que es un plan o un proyecto creado por el Ministerio de Salud, Educación y Desarrollo Social, que tiene como objetivo prevenir y reducir el embarazo adolescente a través del derecho a decidir de los adolescentes, para ponerlos en una condición de igualdad de oportunidades. ¿Cómo lo hacen? A través de la entrega de anticonceptivos en las escuelas, a través de ESI, de charlas, de consejerías sobre sexualidad social y reproductiva. Este plan no fue aprobado por el Senado
y va en conjunto con el aborto, que fue rechazado en el 2018. Tengo que remarcarte que el aborto sigue siendo un delito en la República Argentina, penado en el Código Penal, que prevé algunas excepciones. Debemos conocer que el Ministerio de Educación de la Nación, junto con las provincias, tiene entre sus principales funciones fijar políticas y estrategias educativas, planificar, ejecutar y supervisar, a la vez evaluar las políticas y los programas educativos. Entonces, el Ministerio Nacional de Educación de la Nación y los titulares de la provincia se reúnen en lo que se llama Consejo Federal de Educación. ¿Qué es lo que hace este consejo? Va a debatir sobre las políticas públicas y las decisiones que se van a tomar, se van a plasmar en lo que se llaman resoluciones. Estas resoluciones no son leyes, o sea que no tienen el carácter de tal. Es importante saber que a través de este organismo se realizan avances ideológicos muy importantes. En el año 2018, este consejo dictó la resolución número 340, donde definen la implementación de la educación sexual en las escuelas. Y hay 5 temas que se tocarían sin excepción. Primero, cuidar el cuerpo y la salud. Segundo, valorar la afectividad. Tercero, garantizar la equidad de género, el respeto a la diversidad y ejercer nuestros derechos. Un punto positivo de esta resolución es que hace hincapié en la formación docente. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa de este contenido o de esta resolución? Que la sexualidad sería una construcción social con prescindencia total del dato biológico. Segundo, habrá primacía del enfoque fisiológico hedonista. Tercero, habrá prohibición de enseñar sexualidad de forma binaria, es decir, hombre-mujer. El cambio de identidad de género será promovido como derecho de los niños y las niñas. Y el cambio de identidad de género, el concepto de cientificidad que ellos manejarían. Lo alarmante es que nuestros hijos sean educados desde una ideología que prioriza un solo enfoque y que no mira y no respeta a los demás. Retomando la Ley de Educación Sexual Integral vigente, no hace referencia explícita a la ideología de género, sino que fue a través de distintas y sucesivas resoluciones ministeriales del Consejo Federal de Educación y programas propuestos lo que fueron introduciendo de a poco esta modalidad. Es por ello que, al no ser ley la ESI con ideología de género, en el 2016 se produjo una serie de proyectos con modificaciones intentando avasallar y pisotear el derecho de los padres y de las instituciones educativas religiosas. Fue por esto que nos hemos opuesto a dicha modificación y rechazamos los proyectos que en ese tiempo se presentaron. Y algunos actualmente están en el Poder Legislativo para su tratamiento. Porque lo que quieren estas leyes es ser de orden público. Y es por eso que quieren reforzar la obligatoriedad y desconocer el ideario institucional de las escuelas y de las convicciones de sus miembros. ¿Qué es el ideario de una escuela? Es el conjunto de principios y reglas que van a delinear, dirigir el tipo de educación que promueve una institución educativa. La manera de educar en relación con los padres, familias, tutores y los valores que a través de los docentes se van a transmitir. Avalamos la educación sexual en todos los niveles educativos, abarcando aspectos científicos, biológicos, psicológicos y sociales de la sexualidad en un marco de respeto y que esto contribuya a prevenir el abuso sexual infantil
la violencia de género y el embarazo adolescente no planeado. Y que además el Estado garantice que se llegue a todos con estas ideologías. No podemos aceptar y aprobar o autorizar que éstas se impongan, que se impongan estos contenidos y estas ideas que no respetan a los padres ni a los grupos familiares. La educación debe ser respetuosa en todas las personas, cualquiera sea su condición social, su raza o sus creencias religiosas. No puede excluir a nadie, pero tampoco puede estar fundada en la perspectiva de género fomentada por algunos de los grupos que solo representan a una minoría, tal cual ellos se denominan. Esto no les da derecho a decidir. Nosotros, a través de sus imposiciones y las del Estado, no nos pueden obligar, ni tampoco nos pueden amedrentar. Los padres de familia tienen que elegir el derecho de sus hijos. A través de esta resolución se introducen temáticas que no son propias de la educación sexual, con un enfoque biológico y científico, llevándose al terreno de teorías y de construcciones ideológicas, cuestionables desde sus consecuencias sociológicas y éticas, sin asidero en una comprobación científica, pero por sobre todo pertenecen a decisiones que de ningún modo pueden ser presentadas a los niños, a las niñas y a los adolescentes como opciones posibles, puesto que ellos no tienen aún las herramientas de discernimiento necesario para la evaluación de las consecuencias dañosas que esto le puede causar a su salud integral. Esta evolución histórica es importante para que entiendas que la educación sexual integral con ideología de género, ENIA y aborto forman parte de un plan global y están perfectamente enlazados. Ahora bien, no es que estamos en contra de la educación sexual integral, es más, es una necesidad innegable la formación en la educación para nuestros hijos y en las escuelas, con un buen abordaje del tema, con la participación necesaria de la familia. El Estado debe cumplir con su función de preventor para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan pedir auxilio en caso de que o buscar ayuda en caso de abusos intrafamiliares o de personas muy cercanas. Pero esta función del Estado, remarco, debe ser de prevención y no de promoción o impulsor de relaciones sexuales de temprana edad entre los niños y las niñas y los adolescentes. Menos aún, la educación sexual no puede estar reservada en manos de un solo colectivo o de un solo color en particular, ya que si bien los respetamos, no podemos permitir que se imponga una ideología como algo absoluto, dejando de lado nuestros valores. La educación sexual es mucho más que hablar de la genitalidad. Los encargados de llevar adelante la gestión establecen un rol que la Ley de Educación les otorga a los padres como agentes naturales y primarios de la educación. No es aceptable que los funcionarios de turno de los ministerios de Educación o de Salud violenten, ignoren o destruyan las opciones morales y religiosas de los padres con respecto a sus hijos, es decir, a los alumnos. En este sentido, existe un indudable derecho de las familias de orientar este tipo de enseñanzas en el marco de la garantía constitucional de la libertad religiosa. Como padres, tenemos el derecho de encaminar la educación de nuestros hijos según nuestras convicciones y asimismo denunciar y demandar en caso de que estos derechos sean vulnerados. En esta serie de enseñanzas también te vamos a estar comentando las leyes nacionales, provinciales y los tratados internacionales que hacen al amparo de estos derechos, para que te enteres también las notas que debes presentar en los colegios, ya sean instituciones públicas o privadas.